¿Cómo les va? Bienvenidos, ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir la información. Hay mucho para esta jornada de día jueves, en el marco de un momento importante. ¿Para quién? Para el seleccionado argentino. Hoy se enfrenta ante Perú esta tarde a las 20:30 en la Bombonera. Un partido decisivo para el seleccionado argentino. Tiene que ganar y el análisis en vivo, en minutos nada más, desde inclusive Buenos Aires, nuestro compañero de tareas Gastón Lucero, que va a estar haciendo la cobertura en vivo allí, y esta noche además lo vamos a transmitir por el canal 30 de la televisión digital abierta. Además nos vamos a meter, como hacemos todos los jueves, en el análisis del ámbito económico en nuestra provincia y en el país con los economistas de la Fundación Ideal. Ya están con nosotros. Arrancamos como siempre con la presentación de los títulos. Bienvenidos. Vuelve a aumentar el gas. Del 13 al 17 de noviembre se va a realizar la audiencia pública para discutir el aumento del precio del gas. Los incrementos estarán vigentes a partir del 1 de diciembre y en la misma fecha se aplicará la segunda fase de la suba para los transportistas y distribuidoras del producto, así como el ajuste por precios mayoristas por el periodo abril-noviembre, con lo que se llegará a un incremento superior al 40%. También se prevé que después de las elecciones haya un incremento de los combustibles. Fue una jornada bastante agresiva la de ayer en cuanto al viento sonda. Voladuras de techo es lo que dejó cientos de árboles caídos, focos de incendio en muchos lugares de la provincia de Mendoza, según Defensa Civil. En total hubo 876 intervenciones y más de 20.000 mendocinos se quedaron sin luz. Durante la madrugada de este jueves el viento sonda perdió fuerza, por lo tanto las clases solo están suspendidas en alta montaña. El resto de la provincia tiene clases con normalidad, según la DG. Y se los decía anteriormente, la selección se juega la clasificación esta noche. El seleccionado argentino de fútbol buscará, ante su par de Perú, un indispensable triunfo para llegar al Mundial Rusia 2018. En la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, ambos equipos llegan con 24 puntos e intentarán apoderarse de uno de los 4 cupos para asistir al Mundial. El encuentro a las 20:30 horas en la Bombonera, y Gastón Lucero en instantes en vivo desde el estadio de Boca Juniors nos cuenta cómo se prepara el seleccionado argentino en un partido decisivo. Bienvenidos nuevamente, vamos a hacer un recorrido por lo que dejó el viento sonda ayer en la provincia de Mendoza. Árboles caídos, muchas familias tuvieron que ser asistidas en distintos lugares y también varios focos de incendio en nuestra provincia. La actividad fue muy intensa del viento sonda de categoría Z3. Esta es una de las categorías que se identifica como muy severa. Hay 4 categorías si hablamos de viento sonda y la de ayer fue categoría número 3 en la provincia de Mendoza. Malargüe fue el único de los departamentos en el cual el sonda no tuvo consecuencias, a diferencia de San Rafael y también San Carlos, que fueron los lugares más afectados por la acción de las ráfagas. En total se cayeron al menos 550 árboles y ramas, se produjeron 60 voladuras de techos, de los cuales se desprendieron 17, y también hubo más de 90 focos de incendios, la mayoría, como suele ocurrir habitualmente, ¿no?, en campos incultos. La intensidad del viento disminuyó durante la madrugada de este día jueves. De todos modos, se suspendieron las clases en el turno mañana en la zona de alta montaña y Uspallata, y hace minutos nada más informaron que van a seguir suspendidas en alta montaña y Uspallata en el turno tarde y vespertino. El paso Cristo Redentor también se encuentra cerrado por nevadas intensas y vientos fuertes. Reiteramos entonces, clases suspendidas en alta montaña y Uspallata durante toda la jornada de este día jueves, y el paso Cristo Redentor cerrado por nevadas y vientos fuertes. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir situados en la provincia de Mendoza y vamos a hablar del Código de Faltas, porque el Ejecutivo Provincial propone modificar
algunos artículos del Código de Falta. Por ejemplo, aquel que indicaría que las personas, los ciudadanos de la provincia de Mendoza, no puedan transitar con armas blancas o algún utensilio que pueda ser usado para delinquir. El ministro de Seguridad de la provincia de Mendoza, Gianni Benier, indicó que esta situación o esta modificación en el Código de Faltas busca prevenir el delito en la provincia. Venimos a presentarnos ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales a los efectos de explicarles a los señores senadores cuál es el espíritu del proyecto que hemos presentado ya en el Senado, que hace una modificación del Código de Faltas respecto a la aportación de ciertos elementos que hoy en día no están configurados ni como faltas ni como delito, como pueden ser la aportación de cuchillos, objetos cortantes, armas que sean réplicas o armas no aptas para disparo. Primero, la justicia penal solamente considera delito una vez que el arma, por ejemplo, está siendo utilizada y se prueba la utilización. Y la verdad que nosotros encontramos en los delitos que hay gente que comete con armas réplica, que comete con cuchillos, que comete con elementos portantes que semejan armas o que funcionan como tales, y que para la justicia penal, primero para el Código Penal, pero sobre todo para la interpretación judicial esta que nosotros tanto combatimos, no hay ni siquiera armas. Y nosotros no queremos esperar que haya un robo para recién a la persona venir a quitarle el arma al objeto portante. Entonces, ¿qué encontramos? Gente que anda muy lejos de sus barrios, 2 de la mañana, con un cuchillo y no tiene justificación. A esa persona le vamos a quitar el cuchillo y le vamos a imponer una multa y un arresto. El que ande con barretas, el que ande con elementos que se presume que son para delito, que no son parte de su trabajo y no pueda justificarlo. A ver, si usted tiene que llevar una barreta, pero usted trabaja en una obra de construcción, la policía llamará a la obra de construcción a ver si realmente usted está trabajando y se la tiene que llevar. Si no, se la va a quitar y discutirá en el juzgado de faltas por qué la estaba llevando. Esto viene a complementar esto del arma que nosotros venimos sacando. Ya llevamos más de 4.000 armas sacadas del mercado de que empezamos en los 20 meses que llevamos de gestión, y queremos atrapar mucho más armas. Por ejemplo, el año pasado agarramos 114 tumberas. No habla de multas, sería monetario, ¿de qué montos estaríamos hablando? 4.000, 8.000, 6.000 a 10.000, depende del caso, depende del arma, y con incrementos al doble o al triple, de acuerdo si hay gente en el lugar o si hubo una manifestación pública, es decir, te amenacé con el objeto. Además de las multas, hay otra sanción. Arrestos. 10 y 15 días. Bueno, allí están planteadas las modificaciones al Código de Faltas que está analizando el equipo técnico de Alfredo Cornejo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía porque ya está con nosotros Rodrigo González de la Fundación Ideal. Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar de datos que arrojó hace algunos días nada más el INDEC. En la provincia de Mendoza bajó el índice de pobreza un 2%. Bajó un 2%. Estábamos en 33 puntos aproximadamente y bajó a 31. Bien. Y en el promedio de Argentina estábamos en 31 y estábamos en 30,5 y bajó a 28,5 aproximadamente. Si te parece, preparamos alguna información gráfica para compartir estos resultados. Bueno, vamos a ver allí entonces la primera de las gráficas para explicar de alguna manera el porqué, a qué se debe esto, ¿no? Mira, en Argentina, que es la primera placa que vemos, el segundo semestre del año pasado la pobreza aumentó, venía creciendo, llegó a 30,3%, y el primer semestre de este año, como decíamos recién, cae 2 puntos y alcanza un 28,6%. Esto significa que la pobreza sigue alcanzando a 7,8 millones de personas, pero se redujo en 800.000 personas. Estos 2 puntos significa que 800.000 personas menos están dentro de lo que es la línea de pobreza, ¿no? Recordemos qué es estar en la línea de pobreza. Bien, es importante. Mira, hay 2 líneas que son relevantes para medir la carencia de ingresos que tienen las familias y las personas. Una es la línea de indigencia. Estas son personas que no alcanzan a comprar una canasta básica de alimentos, por lo tanto no tienen el básico ingreso para alimentarse. Bien. Aquí tenemos a un 6,2% de personas en la Argentina que no alcanza a comprar la canasta básica de alimentos. Son unas 500.000 familias que están en esta situación. Esto es condición de hambre. Claro. Y luego hay personas que están por encima de la canasta básica de alimentos, pero por debajo de lo que es una canasta básica que tiene alimentos y otros bienes no alimentarios como vestimenta, transporte, gastos de salud, electrodomésticos básicos para el hogar, etc., ¿no? Entonces, estos son las personas que están por debajo de la canasta básica de alimentos y bienes que no son alimentos, son pobres.
Quienes no alcanzan ni siquiera a comprar los alimentos son indigentes o pobres extremos, que se les suele llamar, ¿no? Bien, la provincia de Mendoza bajó 2 puntos en el índice de pobreza, pero todavía sigue por encima de la media nacional, ¿no? Mira, lo podemos ver en la segunda placa. Ahí lo que hicimos fue colocar todos los datos por regiones de pobreza, desde el norte, nordeste, noroeste, la región pampeana, Patagonia, Cuyo y Mendoza al final. Sí. Y vemos, como bien decís, que Mendoza tiene una tasa de 31,5% el primer semestre del año, que está por encima del 28,6% que veíamos recién, pero sin embargo Mendoza hace un año atrás, un semestre atrás, tenía una tasa de 2 puntos por encima, de 33,5%. Por lo tanto, ahí vemos en color verde, en todas las regiones, en Mendoza y en el resto de las regiones, sí, la pobreza bajó, excepto en el noreste, que es la región más delicada en términos de pobreza, que es del 33,6%, y el segundo semestre era del 33%. Acá aumentó levemente la pobreza. Pero en el resto de las regiones hay una tendencia a la reducción. ¿Por qué está bajando la pobreza, Lucas? Mira, sí, hay 4 cuestiones a tener en cuenta para explicar esta reducción. Primero es que la inflación se ha desacelerado. Hoy estamos en un 23-24% de inflación interanual, y cuando vos ves los ingresos del 30% más pobre de la población, está creciendo por encima de lo que es la inflación. Es decir, los ingresos del segmento más pobre le están ganando unos puntos a la inflación, y esto permite reducir la pobreza. Número 2. La economía está creciendo aproximadamente unos 3 puntos a nivel nacional, y sobre todo está creciendo de la mano de la construcción, que está volando por la obra pública, por los créditos hipotecarios. Y la construcción genera empleo para segmentos más bien vulnerables de personas, para familias de ingresos medios y bajos, ¿no? Los que se dedican a la actividad de la construcción en gran medida pertenecen a este segmento 30-40% de menores ingresos. Es decir, que la economía crece, crea empleo, y crea empleo focalizado en el segmento más vulnerable. El cuarto punto es que el gasto social también está creciendo, ¿no? El gobierno en el último año incrementó en 1 millón la cantidad de prestaciones de asignación universal por hijo, porque la amplió, ¿no? Esto es importante porque está focalizado sobre la población también más de menores ingresos. También el gobierno nacional sigue con los programas de empleo público. El programa Argentina Trabaja, y hay 300.000 personas que están también mensualmente cooperativistas teniendo un ingreso público, sí, y el fortalecimiento de ciertas categorías previsionales, jubilados con la reparación histórica. Y finalmente el tema de la tarifa social, que en ciertos segmentos de la población logró que se escapen de lo que fue el tarifazo, ¿no? De luz y gas principalmente, sí, sí, y logró, digamos, contener el impacto adverso en los ingresos del hogar, ¿no? Estos 4 factores creo que explican en buena medida por qué la pobreza está cayendo. Pero hay algo que es muy preocupante, Lucas. ¿Sabes qué es? Que la indigencia no cae. Y tenemos, como te dije recién, casi 500.000 familias que están en una situación de extrema pobreza, que no alcanzan, están pasando hambre. Es un núcleo duro al cual el Estado indudablemente todavía no está llegando como tiene que llegar, y creo que es un desafío importante para las políticas que vienen. Bien, de acuerdo al relato que nos estás haciendo, Rodrigo, la situación parece estar estable e ir mejorando de a poco, pero se viene un nuevo aumento del gas en la provincia de Mendoza. Ya estaba estipulado, de hecho hay una audiencia pública, puede haber aumentar, lo leíamos en los títulos recién, un 40%. ¿Esto va a complicar la situación de nuevo en la provincia? Bueno, va a complicar, cada aumento complica por supuesto a las familias, y acá la clave es seguir manteniendo para la gente de menores ingresos la tarifa social, ¿no? Si bien es buena noticia que la pobreza cae, estamos a niveles altísimos todavía, y estos aumentos pueden hacer de que muchas familias que no tengan tarifa social ingresen nuevamente a la pobreza. Así que va a ser clave, creo, cómo se sigue diseñando y ejecutando la política de tarifa social para que no impacte esto en las familias que están más vulneradas por la situación social. Y por el otro lado, aumentos de combustibles también se anunciaron, y se anunció la liberación del precio de los combustibles. ¿Qué es básicamente liberar el precio de los combustibles? Mira, si te parece, hago una aclaración antes, porque por ahí son todos bienes energéticos, pero tienen situaciones muy diferentes. A ver. La energía que pagamos los hogares y el gas que pagamos los hogares, después de 12 años de congelamiento, los aumentos son muy agresivos, pero están atrasados respecto de los promedios de la región, ¿no? Seguimos pagando luz y gas más barato de lo que pagan nuestros vecinos, básicamente. Bien. Por eso el gobierno sigue subsidiando esa brecha que hay entre los precios internacionales
y los precios locales. Ahora, las naftas y combustibles líquidos es un mundo aparte, porque ya está a niveles convergentes con los internacionales, ¿no? El gobierno hasta hoy había acordado con el sector una fórmula por la que trimestralmente actualizaba el precio de las naftas y combustibles. Y esa fórmula tenía dos parámetros: el barril internacional de crudo y el tipo de cambio o el precio del dólar, ¿no? Cada vez que uno de estos componentes subía, el precio de las naftas subía, ¿no? Pero estamos a valores internacionales. La nafta hoy en Argentina es más cara que en Chile, por ejemplo, que en Brasil, que en Uruguay, por un componente impositivo, pero es un precio que está muy en convergencia con los valores internacionales, pero lo establecía el gobierno. Y trimestralmente la tapa de medios aumenta la nafta, aumenta el gasoil. Ahora tenemos un nuevo esquema. El gobierno dice, yo no me meto más, no voy a actualizar trimestralmente, que el mercado decida. Y acá hay dos visiones. Eso es liberar, ¿no? Lo libera y dice, ustedes deciden el precio que quieren de combustible en el surtidor. Y acá hay dos visiones, Lucas. La pesimista es que va a existir una situación en la cual va a haber un oligopolio, porque son muy pocos los jugadores que determinan el precio, que van a hacerse, digamos, un festival con el precio de las naftas, ¿no? Van a ponerlo por encima de lo que era el precio regulado por el gobierno, que ya estaba a niveles internacionales. Esa es la versión más pesimista. La versión más optimista dice, no, el jugador más grande que tiene la Argentina, que es YPF, empresa de mayoría estatal, que maneja el 50% del mercado, va a marcar la cancha y va a establecer precios que en la medida de que los privados quieran, digamos, aprovecharse o tomar ventaja excesiva, ellos van a reglamentar en definitiva lo que suceda con el precio de las naftas. Ahora, ¿qué riesgo tiene esta política? ¿Qué pasó anteriormente? Que la nafta sea más barata en YPF que en el resto de las empresas petroleras, y terminemos haciendo cola todos en YPF como pasaba en el pasado, ¿no? Entonces, y no como sucede ahora, que los precios están más homogéneos porque están regulados por el Estado. Entonces, no se sabe muy bien qué va a pasar. Expertos en el sector tienen una visión más pesimista o más optimista. Digamos, hay bastante confusión respecto Tal vez no fue una buena decisión liberar, digo. Veremos qué hace el mercado, porque si YPF finalmente termina, digamos, adoctrinando como efecto imitación a lo que hacen las otras empresas, bueno, es lo mismo, porque antes regulaba el Estado, hoy regula YPF, que es de mayoría estatal, no hay un impacto. Pero bueno, veremos qué sucede de acá en adelante. Bueno, había mucho para hablar, Rodrigo, de economía en esta jornada, así que te agradecemos mucho estar con nosotros en el piso, ¿sí? Jornada, Lucas, nos vemos. Bueno, estábamos allí dialogando temas que tienen que ver con el ámbito económico de la provincia, del país, muy importantes, por supuesto, con Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal. Hay más información todavía para tratar con ustedes. Hacemos un corte, ya venimos.